Imagínate, dedicas años de tu vida a ser la base de la familia, la que nunca falla, la que soluciona todo entre bastidores. Luego descubres que mientras te desgastabas te traicionaron de la peor manera posible. Esta es la historia que voy a contar y puede que te haga repensar hasta dónde llega la lealtad de aquellos a quienes más amas. Mi nombre es Mónica, tengo 32 años y soy analista financiera en Bakersfield, California. Siempre estuve orgullosa de ser la hija con la que mi familia podía contar. Crecí en Fresno en una casa donde la risa era constante, pero donde yo, desde pequeño, aprendí que mi papel era el de ser responsable. Mientras mi hermano Craig, 3 años mayor, encantaba a todos con su carisma de vendedor nato, capaz de convencer hasta a los más escépticos, yo era quien se centraba en los detalles, ayudar a mi padre, Stanley, mecánico jubilado, a reparar el viejo Chevy los sábados, o escuchar a mi madre, Virginia, ex empleada de banco, hablar de los logros de su hijo favorito. No es que me haya quejado. Ser garante de la familia era mi lugar en el mundo. Craig, con su esposa Pamela y su hija Mia, fueron el centro de atención. Él, un agente inmobiliario de éxito, o eso parecía, ella, una coordinadora de marketing tan dramática como él, y Mia, la niña de 10 años que había heredado el don de su padre para robarse el show. Mi tía Joanne, una contadora inteligente, y su marido, Lawrence, un ingeniero civil pragmático, completaron el cuadro en las barbacoas de los domingos. Mientras hablaban del último negocio de Craig o de los proyectos de Lawrence, yo organizaba la cocina con mi mamá o ayudaba a mi papá a pagar facturas vencidas. Eres tan buena con los números, Mónica, dijo como si fuera un cumplido y no una justificación para pedirme dinero siempre. Y pagué. Sin duda. Ya sea la factura de la luz de casi $2.000 en un verano sofocante, la jubilación no es suficiente, hija, o las consultas de mi padre por su espalda, o las reparaciones del coche que insistía en conservar. Craig nunca metió la mano en el bolsillo. Vivía de trajes nuevos, cenas caras y excusas poco convincentes. Estoy cerrando un trato millonario, la próxima vez te ayudaré. Mi madre se rió, mi padre se encogió de hombros y yo, como siempre, tragué saliva. Después de todo, la familia es familia, ¿verdad? Luego, la primavera pasada, tuve una idea: invitarlos a un viaje a Londres para celebrar el 30 aniversario de bodas de mis padres. Pasé las noches investigando cada detalle, el sonido del Big Ben al amanecer, las puertas doradas del Palacio de Buckingham, una cena a orillas del Támesis con vistas a la ciudad iluminada. Me ofrecí a pagar casi todo, incluso las entradas de Craig, Pamela y Mia. Esto es increíble, hija. Mi mamá animó en FaceTime con los ojos brillantes. Mi padre, normalmente comedido, incluso sonrió cuando oyó hablar de los museos de guerra. Craig enviaba mensajes entusiasmados sobre pubs históricos, Pamela soñaba con ir de compras a Oxford Street y Mia no podía dejar de hablar de Harry Potter. Por primera vez sentí que todos estábamos en el mismo barco. Hasta que 6 semanas antes del viaje, llamó mi madre. Cariño, no funcionará, dijo con una voz que pesaba más que el plomo. El dinero escasea y la espalda de tu padre está empeorando otra vez. Insistí en pagarlo todo, pero ella se mantuvo firme: una cena en casa es suficiente. Me rompió el corazón, pero lo acepté. Después de todo, eran mis padres. El fin de semana siguiente fui a Fresno para intentar animarlos. Mientras ayudaba a mi madre en la cocina, mi celular vibró. Era una notificación de Facebook: Craig había publicado un álbum con 50 fotos. Sonrisas, abrazos, selfies frente al London Eye, Tower Bridge, en el mismo restaurante junto al río que había reservado. El mismo itinerario que había planeado. Excepto yo. Los pies de foto hablaban de el viaje familiar perfecto. Mi madre, que minutos antes me había pedido hacerle un favor rápido, estaba allí, radiante, como si nada hubiera pasado. Me temblaron las manos. Habían usado mi plan, mi dinero, porque dudo que Craig lo haya pagado todo él mismo, y me dejaron afuera. Como si fuera prescindible. ¿Alguna vez sentiste que el suelo desaparecía cuando descubriste que la persona en la que más confiabas te apuñaló por la espalda? Esta traición me hizo ver una verdad dolorosa: para ellos, yo siempre fui el fondo de emergencia, nunca la prioridad. Y esta vez decidí que no me lo tragaría en silencio. Si has pasado por algo similar, cuenta tu historia. Y permanezcan atentos para descubrir cómo enfrenté esta puñalada y por qué a veces, la familia que elegimos es más importante que la familia que tenemos por sangre.
El teléfono tembló en mi mano mientras el tono resonaba interminablemente, como si cada timbre fuera una puñalada a mi credulidad. Hasta que finalmente respondió. La voz de Craig sonó ligera, casi alegre, como si no se abriera un abismo entre nosotros en ese mismo momento. Mónica. Hola, ¿cómo estás? Dijo. El ruido de fondo revelaba risas y el ajetreo de una calle muy transitada. Estamos aquí en Camden Town, increíble, ¿verdad? No creerás el mercado para. Estás en Londres. Lo corté en seco. Mi voz no sonó como una pregunta. Sonó como una acusación, porque lo era. Silencio. Un silencio tan pesado que se podía sentir el peso de la mentira al otro lado de la línea. Podía escuchar la culpa subiendo a su garganta antes de que intentara justificarse. Mónica, es que no queríamos dejarte afuera, lo juro. Pero mamá dijo que estabas demasiado ocupada con el trabajo, que sería difícil mantener el equilibrio y... Mentir. La palabra salió como un disparo. Me excluiste. Planearon todo esto a mis espaldas, usaron mis propias ideas e incluso inventaron excusas patéticas para mantenerme alejado. Se me quebró la voz, pero no por tristeza, sino por ira. ¿El dinero? La columna de papá. Todo invento, Craig. Todo. Él no lo negó. No puede. Su silencio fue su confesión. Y entonces entendí, no era solo un viaje. Fue una elección. Prefirieron dejarme fuera, como siempre hacían cuando las cosas se complicaban. Solo que esta vez no fue una cena olvidada ni una Navidad alternativa. Fue una traición calculada, completa con fotografías sonrientes y leyendas falsas, como si yo fuera el único que no merecía estar allí. Mónica, podemos explicar, lo intentó, pero yo ya había colgado. No quería explicaciones. Quería respuestas. Y no vendrían por teléfono. Esa noche mi apartamento se sintió más pequeño, las paredes se cerraron como si quisieran asfixiarme. Caminé de un lado a otro con el móvil ardiendo en la palma de la mano. Cada foto del álbum que había armado con tanto cuidado ahora me parecía una broma de mal gusto. Cada souvenir, un cuchillo. No solo me traicionaron, se rieron en mi cara. Porque mientras yo me mataba planeando un sueño que nunca sería mío, ellos lo vivían sin mí. ¿Y lo peor? Sabían que lo descubriría. Querían que lo descubriera. Fue la guinda del pastel de la humillación, hacer el ridículo hasta el último segundo. Pero olvidaron una cosa. Ya no era la niña que tragaba ranas en silencio. Agarré las llaves de la mesa, me puse un abrigo sin siquiera mirarlo adecuadamente y salí por la puerta. El coche rugió cuando encendí el motor, como si también estuviera listo para pelear. 2 horas. 2 horas hasta Fresno, hasta la casa que dejaron vacía como una tumba de mentiras. Y esta vez no iba a tocar y esperar. Esta vez iba a derribar la puerta. Confesión tardía de que nunca valieron la pena. ¿Y yo? Estaba aquí. No más esperas por migajas de atención o excusas poco convincentes. No más tragar mentiras como si fueran verdades incómodas. Mientras ellos se hundían en sus propias trampas, yo reconstruí mi vida, sin deudas emocionales, sin la sombra de la familia por encima de todo, que siempre significó tú por debajo de todo. El dinero que pidió Virginia. Lo guardé. No por venganza, sino para invertir en mí mismo. El itinerario de Londres que robaron. Reescribí solo. Reservas en The Ivy. Hecho. Entradas para Los Miserables. Comprado. Solo que esta vez el asiento a mi lado no estaría ocupado por traidores, sino por alguien que realmente merecía estar allí, yo mismo. Y cuando publiqué la foto en el Big Ben, sonriendo con el viento golpeando mi cara, el título era simple, por fin, el plan original, sin ediciones, sin cortes, sin ellos. Craig debe haberlo visto. Pamela, seguro. ¿Desaparecido en combate? Tal vez. Pero no llegarían me gusta, ni comentarios, ni mensajes desesperados. Porque por primera vez había pasado página de un capítulo que escribieron sin mi consentimiento. ¿Y la mejor parte? No tuve que derribar ninguna puerta. Hacía mucho tiempo que habían dejado la casa vacía. Su ausencia fue la confirmación más elocuente de todo lo que necesitaba saber.
Pamela y Mia desaparecieron como humo no por casualidad, sino porque la verdad, cuando se expone, no necesita finales dramáticos. Ella simplemente lo es. Joanne y Lawrence, que alguna vez fueron tan serviciales, revelaron con su silencio a qué lado habían pertenecido siempre. No hubo llamadas telefónicas incómodas ni tarjetas de Navidad forzadas. Después de todo, su lealtad tenía una dirección correcta, y no era la mía. En Bakersfield, el aire era diferente. Encendedor. Leslie me llevó a un club de lectura donde conocí a Agnes, una profesora de mente aguda que hablaba de literatura con la misma pasión con la que yo analizaba hojas de cálculo. Nuestras noches en el café de Steaming Cup se volvieron sagradas, tazas de té humeante, acalorados debates sobre finales abiertos y risas que llenaban los vacíos que alguna vez resonaron con el peso de lo que debería ser. No fueron sustitutos. Eran elecciones. En el trabajo mi precisión con los números adquirió una agudeza casi vengativa. Cada informe impecable, cada proyección precisa fue un recordatorio silencioso: subestimaste lo que podría construir sin ti. Y fuera de la oficina, la vida se revelaba en detalles que antes pasaban desapercibidos. El oro fundido del atardecer sobre el valle de San Joaquín. Mensajes de Agnes a las 2 de la madrugada, hablando sobre el simbolismo de la señora Dalloway. Las conversaciones con Leslie en el porche, donde el sonido de los grillos se mezclaba con nuestras confesiones sobre segundas oportunidades. No estaba solo. Nunca lo fue. La soledad que me atribuían era, de hecho, el espacio que necesitaba para encontrarme a mí mismo. Aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. La sangre no da licencia por faltar al respeto. Amor no es sinónimo de sumisión. Y elegirse a uno mismo, después de una vida entrenada para priorizar a los demás, no es un lujo, es la única salida cuando lo que te frena era, en realidad, una jaula dorada. Si esta historia te resuena, debes saber que no es una coincidencia. Las cicatrices más profundas a menudo provienen de las manos que se supone deben protegernos. ¿Pero la libertad? Esto solo ocurre cuando nos atrevemos a cerrar la puerta, incluso si duele, incluso si nos tiemblan las manos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea en el suelo y decir, hasta aquí? Comparte a continuación. A veces es en las voces de los demás donde encontramos el coraje para utilizar la nuestra.